central del video es la Revolución Cubana, en la cual incluiremos sus antecedentes históricos, su lucha por la independencia y la justicia social, su solidaridad internacional, su resistencia ante la adversidad y su enfoque en la cultura y la educación como herramientas para el progreso social y humano. Pero no todo fue bueno en este proceso, ya que también dejó a Cuba con un bloqueo internacional por parte de los Estados Unidos, el cual desencadena la pobreza actual en este país. Así que, ¿cómo sucedió esto? Empecemos con el video. Comencemos con el índice. En el 1, tenemos el contexto histórico previo a la revolución. 2. La influencia internacional dentro de Cuba. 3. Las causas de la revolución cubana. 4. El desarrollo de la revolución cubana, en donde pondremos a los exponentes. 5. Las consecuencias de la revolución cubana. Y 6. Sus respectivas conclusiones. 1. El contexto previo a la revolución. Recordemos primero de que Cuba perteneció a España por casi 400 años, siendo así de que España velaba por sus propios intereses que por los del pueblo cubano, provocando un cansancio por parte de ellos y buscando liberarse. Estados Unidos intervino en esto apoyando a Cuba, siendo así de que se ganó la guerra contra España. Lo que el pueblo cubano no sabía era de que pasaron de pertenecerle a España a pertenecerle a los Estados Unidos. 2. La influencia internacional en Cuba ha sido variada a lo largo de su historia. Durante la Guerra Fría, Cuba mantuvo estrechos lazos con la Unión Soviética, lo que influyó significativamente en su política y economía. Sin embargo, con el colapso de la Unión Soviética en el año de 1991, Cuba perdió gran parte de su respaldo económico y político. Desde entonces ha buscado relacionarse con otros países, como Venezuela y China. Además, la relación con Estados Unidos ha sido cambiante, con un embargo económico que ha impactado profundamente en la isla. Hablamos sobre el bloqueo económico. En resumen, Cuba ha experimentado diversas influencias internacionales a lo largo de su historia, que han moldeado su política, economía y sociedad. En La Habana, la bella capital de Cuba, se registran acontecimientos políticos importantes con motivo del pronunciamiento del general Fulgencio Batista, que ocupa el poder con el apoyo del ejército. Mientras el vencedor ocupa el cuartel general de Campo Columbia, el presidente depuesto don Carlos Prío Socarrás sale para el exilio. Evocamos en estas imágenes algunos momentos de la historia contemporánea de Cuba. Fue después de disturbios como los que captó la cámara cinematográfica, cuando Batista ejerció su mando en el año 1933 y restableció rápidamente el orden y la autoridad. Bueno, antes de empezar con las causas y consecuencias de toda esta revolución, tenemos que contar el contexto histórico. ¿Qué fue lo que pasó? Empezamos en el año de 1952, con un golpe de estado dirigido por Fulgencio Batista, quien derrocó fácilmente y sin resistencia al presidente electo Carlos Prío Socarrás, del Partido Auténtico. Los derechos constitucionales de Cuba quedaron abolidos y Batista instauró una dictadura militar. Hizo cosas de dictadores, es decir, enriquecerse a tope, enriquecer a los suyos y hacer que las diferencias entre ricos y pobres subiesen como espuma. La ciudad de La Habana se halla en calma y en paz después de los sucesos políticos que recientemente se desarrollaron. El nuevo gobierno de Fulgencio Batista ha expresado su propósito de oponerse a los avances del comunismo en Cuba. La ocupación del poder por el general Batista ha traído en Cuba una nueva situación que desde los primeros momentos se desarrolla en un ambiente de vigilancia y seguridad. Las multitudes se congregan en las inmediaciones del Palacio Presidencial, mientras las fuerzas del ejército se sitúan en los lugares estratégicos. Batista, el hombre fuerte de Cuba, se encuentra nuevamente al frente del gobierno después del victorioso pronunciamiento militar y, secundado por las personalidades políticas que le acompañan, explica al pueblo cuáles son sus propósitos. No ha querido que su país cayera en manos de una dictadura extremista y en todo instante se opondrá a las injerencias del comunismo azuzado por la Unión Soviética. Comencemos con las causas de la Revolución Cubana. Como primer punto tenemos la dictadura de Fulgencio Batista. Batista gobernó a Cuba con mano dura, estableciendo un régimen represivo y corrupto que beneficiaba a una élite privilegiada, mientras que reprimía las libertades políticas y económicas del pueblo cubano, como lo venimos mencionando anteriormente. 2. La desigualdad social y económica. Bajo el régimen de Batista,
Había una gran brecha entre ricos y pobres en Cuba. La mayoría de la riqueza estaba concentrada en manos de unos pocos, mientras que la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza y falta de oportunidades. 3. La dependencia económica de Estados Unidos. Cuba dependía en gran medida de los Estados Unidos para su economía, especialmente en términos de comercio y turismo. Esta dependencia creó una sensación de dominación y explotación por parte de los intereses estadounidenses. 4. La corrupción gubernamental. El gobierno de Batista estaba plagado de corrupción, nepotismo y favoritismo hacia los intereses económicos y políticos de la élite gobernante. 5. La falta de oportunidades y movilidad social. Muchos cubanos se enfrentaban a una falta de oportunidades económicas y sociales bajo el régimen de Batista, lo que llevaba a un sentido de frustración y desesperanza entre la población. 6. La búsqueda de justicia y nacionalismo. La revolución cubana también fue impulsada por un deseo de justicia social y la igualdad, al igual que una soberanía. Muchos cubanos anhelaban un cambio que eliminara la opresión política y económica y restaurara la dignidad y el poder al pueblo cubano. Hablemos sobre el desarrollo de la revolución. El 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro trata de tomar el cuartel de Moncada, pero fracasan y son apresados. Sin embargo, Batista los libera. Fidel sale de la cárcel en el año de 1955, fundando pocos días después el Movimiento 26 de Julio, una organización cuyo fin era derrocar a Fulgencio Batista. Fidel Castro se exilia en México y empieza a preparar desde allí su revolución, que comenzará el 2 de diciembre de 1956. En este año, 82 guerrilleros que habían partido de México llegan a Cuba. Entre ellos se encuentran Fidel Castro, su hermano Raúl Castro y Ernesto el Che Guevara, quienes se enfrentan a Batista, el cual contaba con nada más y nada menos que 80,000 hombres a favor. A principios del año de 1956, el New York Times, periódico más leído de los Estados Unidos, publicó una entrevista a Fidel Castro, realizada en Sierra Maestra. El impacto es enorme y los guerrilleros empiezan a generar mucha simpatía tanto dentro como fuera del país. De repente, más y más hombres empiezan a unirse a los revolucionarios. El 28 de mayo ocurre el combate del Úbero, primera acción abierta que es ganada por los revolucionarios. El 30 de julio de 1957, la policía de Batista mata a Frank País, un conocido activista revolucionario, lo que acaba de poner a la opinión pública cubana en contra del régimen de Batista. El 5 de septiembre se subleva la base naval de Cienfuegos, con al menos 400 revolucionarios. Sin embargo, el gobierno aplasta el levantamiento y al líder de este, San Román, quien muere tras ser torturado. Todos estos hechos hacen que 1957 sea el año en que la guerrilla del movimiento 26 de julio se extendiera por toda Cuba. Los apenas 20 guerrilleros que componían el movimiento pronto se convertirían en cientos. El 9 de abril de 1958, la guerrilla convoca una huelga general, en donde Fidel Castro se da cuenta que aún no está listo para dar su paso final contra Batista. El Che Guevara y Camilo Cienfuegos son enviados al centro del país para dividir la isla en dos y preparar el ataque en la estratégica ciudad de Santa Clara, ya del camino a La Habana, mientras que Fidel y Raúl Castro permanecerán en el oriente para controlar la región y atacar finalmente Santiago de Cuba. Para finales de octubre, la mayoría de las principales ciudades del país están prácticamente tomadas por los guerrilleros. En diciembre, después de un intento fallido de contraataque por parte de Batista, las columnas del Che y de Camilo Cienfuegos atacan en Santa Clara. El 31 de diciembre, Batista decide huir. El 1 de enero, Fidel Castro entra triunfante en La Habana, declarando la capital provisional de Cuba y proclamando a Manuel Urrutia Leo como presidente de la nación. Fidel Castro permanecerá como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, aunque acabará siendo nombrado primer ministro con casi plenos poderes, convirtiéndose en un facto dictador. Revolucionario, una revolución triunfante, con tantas adversidades gigantescas en sus mismos comienzos. Hablaremos sobre las consecuencias. La revolución cubana liderada por Fidel Castro en 1959 tuvo una serie de consecuencias significativas.
En el número 1, el derrocamiento de Fulgencio Batista. La revolución llevó al derrocamiento del gobernante autoritario de Fulgencio Batista, que estaba respaldado por Estados Unidos. 2. Establecimiento del régimen comunista. La revolución cubana estableció un gobierno comunista liderado por Fidel Castro, lo que llevó a cambios radicales en la política, la economía y la sociedad cubana. 3. La alianza con la Unión Soviética. Cuba se convirtió en un aliado cercano de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, lo que provocó tensiones con Estados Unidos y la crisis de los misiles en 1962. 4. La expropiación de propiedades estadounidenses. El gobierno cubano expropió propiedades y empresas estadounidenses en Cuba, lo que llevó a tensiones diplomáticas y económicas entre Cuba y Estados Unidos. 5. La emigración cubana. La revolución provocó una oleada de migración cubana, especialmente de clases altas y personas que se oponían al régimen comunista. Muchos cubanos buscaron refugio en Estados Unidos y otros países. 6. La influencia en América Latina. La revolución cubana inspiró movimientos revolucionarios en otros países latinoamericanos y sirvió como ejemplo de resistencia al imperialismo estadounidense. 7. El bloqueo económico de Estados Unidos. En respuesta a la nacionalización de propiedades estadounidenses y la alianza con la Unión Soviética, Estados Unidos impuso un embargo económico a Cuba que ha durado décadas. Para casi finalizar el video, hablaré sobre las 5 conclusiones que tienen tema y redundancia en la actualidad respecto a la Revolución cubana. En 1, tenemos la resistencia al imperialismo. La Revolución cubana estableció un modelo de resistencia al imperialismo estadounidense, lo que aún resuena en la política internacional actual, especialmente en América Latina y otras regiones que buscan independencia política y económica frente a potencias dominantes. 2. La resistencia a sanciones económicas. Cuba ha enfrentado y sigue enfrentando sanciones económicas por parte de Estados Unidos, lo que resalta los desafíos de mantener la soberanía y el desarrollo económico en un contexto de presión externa, una problemática que otros países también enfrentan en la actualidad. 3. La solidaridad internacional. La Revolución cubana promovió la solidaridad internacional al apoyar movimientos de liberación en otros países, una práctica que sigue resonando en la actualidad, donde la cooperación entre naciones en temas de justicia social y derechos humanos es cada vez más relevante. 4. La resistencia a cambios políticos. A pesar de presiones internas y externas para un cambio político en Cuba, la revolución ha resistido a varios intentos de desestabilización política, lo que resalta la capacidad de un gobierno para mantener su curso ideológico en un entorno cambiante. 5. El legado en la lucha contra el racismo. La Revolución cubana abordó el tema del racismo y promovió la igualdad racial, lo que sigue siendo relevante en un mundo donde persisten las luchas por la justicia racial y la igualdad de derechos humanos, inspirando movimientos similares en otras partes del mundo. Para finalizar mi video, quiero hacer un hincapié entre el comunismo que se da en Cuba contra el capitalismo dado aquí en el Ecuador. El comunismo en Cuba y el capitalismo en Ecuador representan dos sistemas económicos y políticos muy diferentes. Cuba ha sido gobernada por el Partido Comunista desde la Revolución Cubana de 1959, con una economía planificada y control estatal de los medios de producción. Por otro lado, Ecuador con empresas privadas y una economía de mercado. Cuba ha tenido varios logros significativos en áreas como la educación y la salud, pero también ha enfrentado críticas por restricciones a la libertad de expresión y los derechos humanos. Ecuador, por su parte, ha experimentado altibajos económicos y sociales, con desafíos como la desigualdad y la pobreza. En Cuba se hace un hincapié en la desigualdad económica, con programas sociales que buscan reducir la desigualdad y proporcionar servicios básicos como educación y atención médica de forma gratuita para todos los ciudadanos. Al contrario que en Ecuador, la distribución de la riqueza es más desigual, con una brecha significativa entre ricos y pobres, aunque se implementan programas sociales para abordar con estos temas. En mi opinión, yo digo de que está bien de que existan desigualdades, ya que sin estas todos serían pobres, como en el caso de Cuba, que tras este comunismo que se maneja en este país, la mayoría presenta una escasez de producción, lo cual provoca que se siga manteniendo una crisis económica, y la cual no es sustentable, ya que al estar peleados con Estados Unidos hace que su economía decaiga más con el paso de los tiempos.
Bueno, la comparación entre estos dos sistemas es muy compleja y depende también de los valores y prioridades de cada individuo. Algunas personas también valoran la igualdad y la seguridad social del comunismo cubano, y mientras que otros preferimos la libertad y la iniciativa individual del capitalismo ecuatoriano.